12 del mediodía. Estos son dos de los datos económicos más importantes del momento. Empezamos hablando de la FIFA a propósito del Mundial de Fútbol y hay que decir que recibirá por derechos de televisión más de 4.200 millones de dólares en esta temporada mundialista. Y en segundo lugar vamos a hablar de SpaceX, que debutó en el mercado de valores con una oferta pública inicial histórica, fijando su precio de salida en $135 por acción. Esta operación marcó un hito al convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia, alcanzando una valoración objetivo de aproximadamente 1,77 billones de dólares. Pasamos ahora a ver los tres temas económicos más importantes a esta hora del día. Arrancamos con esa cifra que ven en pantalla, 28%, que fue la tasa de pobreza monetaria en Colombia en 2025. Tuvo una reducción de 3,8 puntos frente al año anterior, que se tradujo en cerca de 1,8 millones de personas menos en esta condición. En segundo lugar, vamos a hablar del 2,3%, que fue la estimación de crecimiento para Colombia ajustada por el Banco Mundial. La cifra es inferior al 2,6% que tuvimos en el 2025, pero crece ligeramente frente a la estimación previa para 2026, que fue de 2,2%. Y en la movida empresarial vamos a hablar de Topará, que acelera su expansión mientras presenta un laboratorio de tecnología textil en Bogotá. La marca ya cuenta con 14 tiendas en Colombia y proyecta llegar a cerca de 30 en 3 años. Esto es Economía al Día de Negocios DITU. Sean todos bienvenidos. Iniciamos esta emisión hablando del índice de pobreza monetaria, y es que Colombia registró una mejora en los indicadores durante el 2025. Según el DANE, la pobreza monetaria bajó de 31,8% al 28%, lo que significa que cerca de 1.791.000 personas salieron de esta condición frente al año anterior. Además, la pobreza monetaria extrema también mostró una reducción al pasar del 11,7% al 9,6%, equivalente a casi 1 millón de personas menos en esta situación. Aunque las cifras mejoraron, sigue habiendo niveles altos de pobreza. Por ciudades, Quibdó continúa siendo la más afectada con una pobreza monetaria de 61,7%, le sigue Riohacha con 45,4% y Sincelejo con 43,3%. Para ampliar detalles de estas cifras nos acompaña la directora general del DANE, Piedad Urdinola. Directora, bienvenida. Muy buenas tardes para ti, Sebastián, el equipo de trabajo y todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Gracias, directora. ¿Qué podemos decir de esa caída de 3,8 puntos entre 2024 y 2025 en ese indicador de pobreza monetaria? ¿Qué nos refleja ese dato? Bien, esto nos está mostrando que hay unos avances importantes en el país en materia de pobreza monetaria y monetaria extrema. Recordemos que nuestra metodología, que está basada en lo que nos dice el Banco Mundial, la CEPAL y otros de estos institutos internacionales, no ha cambiado desde el 2019, es la misma, y por eso podemos hacer comparaciones tranquilamente desde 2020 hasta este momento. La cifra alcanza 28%, como tú mencionabas, para el total nacional, y aquí es muy importante tener en cuenta que la aceleración se ha dado en los últimos 2 años. 34,6 era en el 23, 36,6 era en el 22, 28 es una cifra que muestra esa caída importante. Pero aquí también es muy importante resaltar que esa caída se ha dado no solamente en las cabeceras, que es donde usualmente vemos que cae casi que al mismo ritmo de total nacional, pasó de 28,6 el año pasado a 24,4, sino que también en los centros poblados y rurales dispersos. De 42,5% a 39,5%, es el mínimo desde que es posible hacer esta comparación, que es 2020, e incluso es el mínimo para estos 3 dominios geográficos cuando hacemos la revisión hasta 2012, que es cuando podemos tener el enganche de la serie. Cuando medimos en personas, ya también tenemos unos mínimos históricos. 14.447.000 personas son consideradas pobres monetariamente, una reducción de 1.791.000 personas desde el año anterior. En las cabeceras, 9.798.000, y en los centros poblados y rurales dispersos, una cantidad de 4.649.000, una reducción de 321.000 personas frente a lo que veíamos el año inmediatamente anterior. Directora, hay otro dato que me llama mucho la atención de este reporte en particular, y es que es la primera vez desde que se tiene esta medición que Colombia llega a niveles de pobreza extrema por debajo de los 5 millones de personas. ¿Esto qué nos dice con respecto al país? Bien, esto nos dice que estamos ganándole la lucha a la pobreza y sobre todo la monetaria extrema. Extrema es contar una canasta en la que solamente la gente necesita la plata para comprar
la comida únicamente, y la comida que representa 2.100 calorías, que es lo que un cuerpo humano necesita para sobrevivir un solo día. Entonces, por eso se llama extrema, que es, estamos contando las personas que solo tienen la plata al día para hacer eso. Redujimos al 9,6% en 2025 como país. Este es un gran logro para el país. Por primera vez la tenemos en un solo dígito. En las cabeceras alcanzó 6,9 y en los centros poblados y rurales dispersos 19,1. Por primera vez también, desde que es posible hacer la comparación, está por debajo del 20%. Esto nos lleva a un total de 4.972.000 pobres, hablando en pobreza monetaria extrema, una reducción de 1.000.000 de personas en el total nacional. 2.729.000 están en las cabeceras, 2.244.000 en los centros poblados y rurales dispersos. Y esto nos muestra no esa brecha rural-urbana, pero que se dieron unos esfuerzos también muy importantes justo en esos centros poblados y rurales dispersos para ir ganándole a esa lucha contra la pobreza extrema. Directora, usted hablaba hace unos instantes de que estos indicadores habían mostrado mejoras no solo en el centro del país, sino yendo también hacia la periferia. Pero cuando vemos las ciudades que están en esos departamentos pegados al océano y también fronterizos, vemos por ejemplo a Quibdó, a Sincelejo, a Riohacha, que están todavía con cifras muy por encima del promedio del caso puntual de Quibdó. ¿Qué nos muestra entonces este comportamiento para las ciudades que están pegadas al océano y a las zonas de frontera? Bien, vemos que este es un comportamiento tradicional y que también pues, nos da una buena referencia de esta medición. Es comparable y con unos resultados muy parecidos para pobreza multidimensional, que sale de otra fuente completamente distinta, que es la encuesta de calidad de vida, o para FIDES, que es inseguridad alimentaria, y muestra más o menos estos mismos territorios de frontera versus el centro. Aquí la buena noticia es que para las 23 ciudades que tenemos la medición, la pobreza monetaria solamente creció para la ciudad de Quibdó. Para el resto de ciudades observamos una disminución que es absolutamente lo deseable. En el caso de Quibdó, la incidencia alcanzó 61,7%. Le sigue Riohacha, 45,4%. En tercer lugar, Sincelejo, 43,3%. Y en el otro extremo tenemos Bogotá, 17,8%, Medellín, 16,7% y Manizales, 13,2%. Entonces allí vemos también la brecha a lo largo y ancho del país, la distancia que hay entre estas ciudades, pero aquí sobre todo recalcar que disminuyó prácticamente en todas las ciudades. Donde más cayó fue Santa Marta, por ejemplo, que es una de esas ciudades que tiene uno de estos problemas que encontramos en la costa Caribe. Pasó de 37,9 a 28,6% en incidencia, una disminución de 9,3 puntos porcentuales en un solo año. Por supuesto, esto nos muestra que todavía quedan algunos retos para manejar en este tema de pobreza monetaria, pero las cifras que se revelaron desde el DANE muestran que le estamos ganando poco a poco a la pobreza monetaria y que estamos logrando cifras que por primera vez no se veían en el país. Recordemos ese dato de menos de 5 millones de personas que están en ese escenario de pobreza muy importante. Por supuesto, todavía hay muchas personas dentro de esta condición, pero poco a poco eso se está reduciendo y eso es con lo que nos quedamos hoy en este momento. Piedad Ordinoz, la directora de DANE, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. No, a ti, Sebastián, muchas gracias. Feliz tarde. Igualmente. Continuamos hablando de esas estimaciones del Banco Mundial con respecto al crecimiento económico de Colombia. Se habla de 2,3% en 2026, una cifra inferior a ese 2,6% que tuvimos en el 2025. Y no solo eso, aquí hablamos de que se trata del sexto crecimiento más bajo para América Latina, aunque sube ligeramente frente a la estimación previa de enero de este año, que fue de 2,2%. Ese dato, curiosamente, es el crecimiento promedio que va a tener América Latina. Y esta proyección también hay que decir que se da en medio de una reducción para las perspectivas globales, pues la entidad redujo las cifras de 2,9% a 2,5%. Sería la cifra más baja desde la pandemia de COVID-19. Otra de las advertencias que existen en este reporte del Banco Mundial apunta a que de agravarse esas interrupciones en el suministro energético, se podría aumentar la volatilidad de los mercados y la expansión global podría caer hasta 1,3%. Para analizar esa noticia nos acompaña Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence. Doctor Mejía, bienvenido. Hola Sebastián, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. A usted por acompañarnos, doctor Mejía. Cuéntenos cómo se ve esta cifra y qué nos dice también de la región el hecho de que estemos por encima del promedio y que
América Latina está en un dato todavía bajo para lo que podría ser. Mire, yo le diría que no es una buena noticia porque no hay que olvidar que Colombia y América Latina se componen por países de ingreso medio, medio alto, es decir, no son países ricos, son países emergentes ya con un nivel de desarrollo importante, pero todavía no lo requerido para ser considerado una región de economías de países de altos ingresos como lo son la gran mayoría de países de Europa, por decir algo. Y en ese contexto, que el crecimiento esté ligeramente alrededor del 2,3, 2,5% para América Latina y para Colombia en particular, lo que muestra es que no hemos logrado realmente alcanzar las tasas de crecimiento que se observan en otros países emergentes, especialmente los asiáticos, que cuando usted mira, pues están teniendo crecimientos cercanos al 4, 5, 6, incluso 7%. Y eso nos pone en desventaja porque la brecha frente a los países de más altos ingresos no se va a cerrar a menos que Colombia y toda la región empiecen a duplicar esas tasas de crecimiento que estamos viendo. ¿Y qué está detrás en parte por esta situación? Por supuesto, el ambiente internacional no es propicio, no es favorable. Hay conflictos geopolíticos, hay aumentos en el precio de los commodities, en particular del petróleo, que si bien a Colombia le favorece, a otros países que son importadores de petróleo, pues naturalmente los perjudica. Pero especialmente yo creo que hay factores locales relacionados con unas tasas de inversión que son insuficientes para incentivar ese crecimiento de largo plazo. Y el caso particular de Colombia es ejemplarizante. Colombia el año pasado cerró con una tasa de inversión cercana al 16% del PIB, la más baja en 2 décadas. Y esa muy baja inversión, pues por supuesto, no permite que la economía tenga una aceleración en el crecimiento que por supuesto es necesaria y absolutamente deseable, tanto en el corto como en el mediano plazo. Y por supuesto, esto también se da en medio de unas coyunturas electorales que no solamente está enfrentando Colombia, sino varios países de la región. ¿Eso también impacta dentro de esas proyecciones de qué tanto puede crecer una nación? Indudablemente, mire, y además recientemente estaba estudiando una encuesta que salió para el caso colombiano y se mostraba que uno de los elementos críticos en las decisiones de inversión para los empresarios en Colombia, desde los más pequeños hasta los grandes, tiene que ver con las elecciones. Lo cual no es una buena noticia porque, por supuesto, cuando hay unas elecciones presidenciales en cualquier país, el énfasis de la economía, de las propuestas de política va a depender de alguna manera de quién gana esas elecciones, cuál es su plan de gobierno y cuál va a ser el equipo con el cual va a gobernar. Pero en Colombia, más recientemente y en general en América Latina, la polarización ideológica de los candidatos, las diferencias tan sustanciales en términos de las plataformas políticas, pues lo que han generado en parte es justamente una incertidumbre muy grande en términos de cuál es el devenir de la economía, cuáles van a ser esas políticas públicas, cuál va a ser el modelo de país que pretende un nuevo gobierno. Y en vez entonces de tener una continuidad de diferentes políticas públicas, por supuesto, con énfasis que pueden ser distintos de acuerdo a quién esté en cargo, lo que estamos enfrentando es discusiones muy de fondo sobre el modelo de país. Y eso ni para Colombia, por supuesto, ni para el resto de la América Latina es favorable. Lo que necesitamos es más allá de estas discusiones ideológicas, es una visión de largo plazo de países que permita entonces darle justamente certeza a los inversionistas, a quienes apuestan por un país, de que independientemente de quién va a quedar elegido como presidente, pues va a haber una visión de largo plazo de desarrollo y de oportunidades para crecimiento en estos países. Y precisamente todos esos puntos que usted acaba de comentar, doctor Mejía, están incluidos o deberían estar incluidos dentro de un documento que se presenta hoy, el marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué están esperando ver ustedes desde este documento que presenta el Ministerio de Hacienda? Y eso, ¿qué hoja de ruta nos puede dar? Y sobre todo, ¿qué le puede decir un inversionista extranjero sobre hacia dónde va Colombia? Yo creo que la información nueva, Sebastián, va a ser muy poca, muy limitada. ¿Por qué? Porque el gobierno no va a cambiar la meta de déficit fiscal que tiene para este año, que está ligeramente por encima del 6% del PIB. Las cifras más ajustadas con la realidad hablan de un déficit que va a ser cercano a 7% del PIB, 6,7% en particular es nuestro pronóstico desde Lumen Economic Intelligence.
Y lo que va a pasar entonces es que este documento, por un lado, va a ratificar la meta de déficit fiscal que ha planteado el gobierno desde el año anterior para este 2026, por un lado, y por otro lado va a dejar una necesidad de ajuste para el próximo gobierno, que por supuesto no va a implementar el gobierno saliente, simplemente un papel en donde se dice el gobierno próximo, el entrante, tendrá que tomar decisiones muy importantes de recortes en el gasto público, de aumentos en los ingresos para poder reducir el déficit fiscal y el endeudamiento. Entonces yo no creo que vaya a generar mucha información. Realmente los mercados locales e internacionales ya han descontado que el gobierno saliente no va a tomar medidas de ajuste y que por ende esos elementos de un ajuste, un plan fiscal, pues van a recaer exclusivamente en el próximo gobierno. Y ahí sí, vamos a tener, por supuesto, más información. Primero, pues quién gana las elecciones de presidencia en la segunda vuelta y segundo, cuál va a ser su equipo económico y cuáles van a ser los anuncios en materia de ajuste fiscal que se implementarán para poder consolidar las finanzas de la nación. Antes de despedirnos, doctor Mejía, precisamente hablando de la necesidad de un ajuste fiscal, hace algunas semanas hablábamos del 4% del PIB que proyectaba Fitch Ratings, pero ya con la información que conocimos ayer del recaudo del impuesto al patrimonio, que fue bastante más baja de lo que esperaba el gobierno, como consecuencia se habla de que ese ajuste de 4% del PIB debería ser ahora de 5% del PIB, porque esos 5,1 billones que se recaudaron frente a los 8,3 que se pretendían recaudar genera un desajuste importante en las cuentas. ¿Usted coincide con esa visión de que tal vez el próximo gobierno tenga que hacer un ajuste de ese tamaño de 5% del PIB? No lo veo, Sebastián. Primero porque es prácticamente imposible hacer un ajuste tan grande en un periodo de 4 años, de 5 puntos del PIB. Estamos hablando de prácticamente 70, 80 billones de pesos anuales. Yo creo que es una cifra que va a ser muy difícil de alcanzar si ya estamos hablando de un ajuste de casi 4 puntos del PIB, que es realmente algo extraordinario. Pensar que habrá espacio para un ajuste adicional yo lo veo muy limitado. Ahora bien, si el próximo gobierno logra presentar un plan muy serio, gradual, responsable, creíble, de un ajuste fiscal de 4 puntos del PIB, yo creo que todos los mercados, los acreedores, tanto a nivel local e internacional de la deuda colombiana, quedarían más que contentos. Es decir, es un ajuste que no es menor, es un ajuste muy importante, pero si ese ajuste se presenta, ratifico, de una manera seria, creíble, porque uno puede, el Excel lo aguanta todo, como se dice coloquialmente, uno puede hacer los ajustes en un Excel, pero realmente hay que tomar medidas que permitan materializar esos ajustes. Y si eso se hace bien, yo creo que un ajuste de 3,5 o 4 puntos del PIB es más que suficiente para dar tranquilidad sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de mediano plazo. No va a ser fácil. El gobierno entrante tendrá que gastar buena parte de su capital político, generando consensos, dialogando con el Congreso, con todos los estamentos de la sociedad civil, pero ese ajuste que yo llamaría un pacto fiscal va a ser absolutamente crítico, ratifico, y va a ser, yo creo, que absolutamente necesario para poder confiar en que Colombia continuará, como siempre, honrando sus compromisos de deuda pública. Por supuesto, una expectativa que todos tenemos para que Colombia siga, como usted menciona, doctor Mejía, honrando sus compromisos y, por supuesto, haciendo ajustes necesarios para sostener las finanzas públicas y que eso nos lleve, de alguna manera, a garantizar un crecimiento mucho más elevado y sostenible. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, gracias por estos minutos aquí en Economía del Día. Sebastián, como siempre, un placer. Muchas gracias por la invitación y un feliz viernes para todos. Igualmente. Y en movidas empresariales vamos a hablar de Topara, la marca outdoor del grupo Nalsani, casa matriz de Toto. Topara está fortaleciendo su estrategia de crecimiento, pues actualmente cuenta con 14 tiendas en Colombia y prevé abrir entre 4 y 6 puntos de venta cada año. Con esto aspira a alcanzar cerca de 30 locales en los próximos 3 años, además de iniciar su presencia en Guatemala en septiembre de este año, donde pretenden abrir una tienda más. Para ampliar detalles de esta movida nos conectamos a esta hora con Rusín Dalos, directora general de Topará. Directora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Doctora Dalos, ¿cómo van a realizar esta estrategia de apertura entre 4 o 6 puntos de venta cada año en el país? Ustedes hablaban también de algunas zonas donde quieren profundizar esas aperturas. ¿Cuáles serían? Claro, nosotros hoy estamos en Bogotá y Medellín en nuestras tiendas y la idea es
establecer las aperturas en relación con la práctica de deportes y actividades outdoor que hay en las regiones de Colombia. Dentro de estas estarían la zona cafetera, Bucaramanga con Santander, Villavicencio con los Llanos Orientales y también seguir expandiéndonos en lo que es Bogotá y Medellín. Y por supuesto, estas expansiones también van ligadas a mostrar un poco los avances que están teniendo ustedes en materia tecnológica. Y tengo entendido que en Bogotá están haciendo también un lanzamiento importante. Cuéntenos de qué se trata. Claro que sí, justo estamos en el Centro Comercial Colina porque aparte de abrir nuestra tienda, tenemos un laboratorio de experiencia en donde estamos dando a conocer a través de cada módulo las tecnologías de nuestros productos. Llámese chaquetas impermeables, pantalones de secado rápido y protección UV, camisas de protección UV y chaquetas también de protección térmica. Entonces es un laboratorio con 4 módulos en donde las personas se acercan y experiencian de primera mano cómo se viven las tecnologías de cada uno de los productos. Y estas tecnologías que tanto obedecen a los cambios y a los avances que está teniendo este segmento de la moda, por así decirlo, para, por supuesto, afianzar esa estrategia que también tiene Topará de salir a otros mercados como el de Guatemala. Claro, pues fíjate que definitivamente Latinoamérica es un territorio muy cambiante, tanto de geográfico como tal, como de clima. Entonces, nuestras prendas están diseñadas para poder tener esa versatilidad dependiendo de las condiciones cambiantes. Por ejemplo, una de nuestras chaquetas tiene su última capa que es impermeable y tiene una capa interior que es doble faz, que también preserva el calor o tiene protección térmica. Entonces, estamos preparados para ir de la ciudad a la montaña y pasar por diferentes temperaturas hasta terminar con lluvias de hasta 10.000 milímetros de agua. Y fíjese que precisamente hablando de esos cambios de temperatura, Colombia es un país que se caracteriza precisamente por esa variedad climatológica en sus diferentes regiones. Usted me hablaba hace un rato de Bogotá y Medellín, que es donde están principalmente concentrados, y ahora con esta estrategia de expansión ustedes destacan zonas como Bucaramanga, el eje cafetero y Villavicencio, 3 zonas muy diferentes geográfica y climáticamente. ¿Cómo pensaron entonces en esa estrategia y por qué esas 3 zonas en particular destacan dentro de los planes de Topará? Claro, pues porque, por ejemplo, en el eje cafetero está el Parque de los Nevados, nuestro Nevado del Ruiz está allá, en donde nosotros tenemos los productos o las herramientas para poder llegar a esas cumbres. Asimismo, en Santander está la región de Chicamocha, los parques nacionales y en Villavicencio está toda el área de ganadería y el cultivo y la agroindustria como tal, en donde también somos muy afines con nuestras camisas. Entonces, principalmente eso es lo que estamos pensando, así como también en Bogotá, pues salen diferentes viajes y Antioquia, en donde también están custodiados los senderos de Cundinamarca. Entonces, digamos que de esta manera estamos haciendo el link con esta cultura outdoor. Y precisamente esto también obedece a esa oferta que tenemos en Colombia de diferentes espacios, como usted lo nombraba, Nevado de Ruiz, la Sierra Nevada de Santa Marta, por dar algunos ejemplos, que permiten que los colombianos realicen estas prácticas de hiking, de senderismo y para las que, por supuesto, los productos que ofrecen ustedes son vitales. En ese orden de ideas, ¿cómo estamos viendo que se está consolidando esta actividad, estos planes de senderismo en Colombia que, por supuesto, si vemos un crecimiento importante, eso justifica también la necesidad de expansión de marcas como la de ustedes? ¿Está soportado dentro de esa actividad creciente el hecho de que ustedes consideren reforzarse en Colombia? Sí, definitivamente hay un crecimiento en todas las actividades outdoor y también la moda outdoor, porque ya la moda no es solo el tema deportivo, sino también cómo se mezclan esas características y tecnologías de cada uno de las prendas como chaquetas, buzos, camisas que se utilizan para poder tener esa práctica adecuada de cada una de estas actividades como el senderismo, hiking, trekking y el running como tal.
Entonces, sí hemos visto una tendencia hacia la alta en esta parte de la práctica de estas actividades, pero también de la moda para practicar estas actividades. Y pues digamos que de ahí también se desprende toda esta nueva tendencia que no es solo de una moda cualquiera, pero sí que también aparte de tener unos diseños, unas características, tiene también las tecnologías que hacen que esto sea diferente y se pueda adaptar al nicho del outdoor. Y esto, por supuesto, implica una inversión importante tanto en infraestructura como en tecnología. Desde tú, ¿para cuánto están destinando a este propósito en particular? Ya que esto, pues, por supuesto, es vital dentro de esa estrategia de expansión. Claro, pues mira, fíjate que esto es una inversión en todo sentido, desde la capacitación del personal, el laboratorio técnico, los prototipos, el plan de comunicación, en incorporar esta comunicación en cada una de nuestras prendas, desde los tags, desde el producto, desde poder también dar una calidad o una garantía. Nosotros tenemos una garantía de un año, inclusive después de hacer estas prácticas, y todo esto se ve reflejado pues en la inversión y los costos que se requiere un proyecto de comunicar las tecnologías como un always on, ¿no? Entonces, básicamente es eso, desde toda una estrategia completa que complementa el storytelling y el customer journey cuando tenemos una colección al aire y asimismo la queremos aterrizar hacia una colección que hoy tiene como pilares fundamentales sus 4 tecnologías. Por supuesto, unos pilares que muestran el crecimiento de empresas ligadas a estos sectores y a estas actividades que cada vez se están masificando, no solo en Colombia, sino en la región. Rusindalos, directora general de Topará, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Pasamos a hablar ahora del fenómeno del Niño, que recordemos ya fue declarado oficialmente por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Los pronósticos indican que podría convertirse en uno de los episodios más fuertes desde 1950. La entidad calcula un 63% de probabilidad de que entre noviembre y enero alcance una intensidad muy alta, lo que elevaría el riesgo de sequías, inundaciones y temperaturas récord en distintas regiones del mundo. En el caso de Colombia recibimos la noticia con un nivel de los embalses cercano al 74% según datos de XM, 73,82% para ser más exactos. Esto aún mantiene al país 6 puntos por debajo de la meta estimada para cuando llegara esta coyuntura, que era del 80%, aunque recordemos llegó unos meses antes de lo esperado. La directora del IDEAM, Ghislaine Echeverry, habló con nuestros compañeros de Noticias Caracol sobre el inicio de este temporal. El anuncio que se hace efectivamente el día de ayer tiene que ver con el inicio de las condiciones del fenómeno del Niño. Quiere decir que ya se encuentra el Océano Pacífico con una anomalía térmica y ya hay un acoplamiento con la atmósfera y esto hace que ya inicien las condiciones. Sin embargo, este fenómeno va a ser un fenómeno meteorológico de gran escala. Empieza un proceso de consolidación, el fenómeno todavía no está consolidado, empieza a consolidarse, digamos, a madurar y también hay un rezago entre el inicio del fenómeno y los impactos que pueda tener en el país. Y es por eso también que en nuestro comunicado hemos advertido que las condiciones más complejas podrían estar a final de este año, donde además se habla que hay un 63% de probabilidad de que sea un fenómeno muy, muy fuerte. Entonces ya hay un inicio de estas condiciones, pero este impacto, digamos, se va viendo paulatinamente en el tiempo. Ante las alertas que se dieron a nivel global, la directora también mencionó los efectos principales del Niño para Colombia y que por supuesto todos debemos tener muy presentes. El fenómeno del Niño no es lo único que modula las precipitaciones y las temperaturas en el país, y en esto hemos sido muy insistentes desde el IDEAN. Hay otros fenómenos que están ocurriendo y es importante estar atento a todos esos fenómenos, y es por eso que el IDEAN genera 2 boletines importantes. La predicción climática, que justamente nos cuenta qué es lo que va a pasar en los próximos meses, donde nos permitió ver que mayo iba a ser un mes con lluvias por debajo de lo normal y con altas temperaturas, como efectivamente ocurrió. Tuvimos uno de los mayos más calientes de la historia, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y junio también va a ser un mes que va a tener unas anomalías importantes, es decir, va a llover, pero va a llover menos de lo normal, especialmente en la región andina y en la región
Caribe. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener algunos días con lluvia, sí, pero la condición predominante será la condición seca. Y así se va a mantener durante los meses de junio, julio y agosto, donde se empieza a exacerbar aún más esa condición de menos lluvias. Y la segunda información y boletín importante que entrega el instituto es el pronóstico de tiempo que diariamente le estamos contando al país, justamente cómo se van a comportar esas variables de lluvia y de temperatura a lo largo del día en cada rincón del país. Finalmente, Echeverry también se refirió a la dureza de esta coyuntura, además de las lluvias. Al disminuir las precipitaciones, lo que tiene es un impacto directo sobre la oferta hídrica, es decir, va a disminuir el agua disponible en casi todo el territorio nacional y los impactos que esto pueda llevar a sectores como la agricultura, el sector energía y el sector de agua abastecimiento. Y también las altas temperaturas y la disminución de lluvias hacen que también haya mucha más susceptibilidad, más probabilidad de que se den incendios forestales. Eso también aumenta de manera importante. Y otra cosa que también ocurre en el marco de estas condiciones es el aumento o las probabilidades de heladas en cultivos que están en altitudes mayores a 1.200 o mayores a 1.500 metros. Además, el presidente de ANDEG, Alejandro Castañeda, habló de la preparación de la infraestructura energética para enfrentar este fenómeno de Niño. Nos coge en un momento difícil, nos coge en un momento delicado para el sector eléctrico, así digamos que tengamos embalsado un 74%. Lo cierto es que si comparamos este fenómeno del Niño con el arranque de 2023, que fue el último fenómeno del Niño, digamos que hay dos razones que nos diferencian. La primera es desde el punto de vista técnico. En ese momento teníamos unos excedentes de energía firme, que es la energía con la que cuenta el país en todo momento, más o menos del 3%. Y adicionalmente hoy en día tenemos un déficit del 2.4%. Tenemos un hueco en energía firme para enfrentar este fenómeno del Niño. Eso desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista financiero, las deudas del gobierno con el sector eléctrico y de gas son más o menos de 4.5 billones de pesos. En ese momento esas deudas no existían, estaban al día con lo que nos debían, digamos, tanto a los agentes generadores como a los agentes distribuidores comercializadores, que son los que al final del día atienden al usuario final. Entonces, esas dos situaciones nos ponen en un arranque difícil, en un arranque complicado. Digamos que esa es la gran diferencia frente a 2023. De acuerdo con un informe de CBR y ACI Worldwide, los pagos inmediatos podrían aportar 282 millones de dólares adicionales a la economía colombiana para 2028 e incorporar a 5,1 millones de personas al sistema financiero formal. El estudio destaca que Colombia lideraría la expansión financiera en América Latina, mientras que el sistema breve ya supera 670 millones de pagos. De eso nos habló Marcela Santiago Rizo, CEO de la fintech Tumipay. Nosotros la fintech tenemos algo importante y es tecnología, velocidad en tecnología. Eso es lo que hacemos. Y nosotros, alineadas con el banco, estamos llegando, como te comenté, con código QR estático, estamos llegando a más de comercios, a más personas, para que en cualquier parte no solamente puedan tener aquellas empresas, no, comercios, personas naturales puedan usar un código QR estático y en cualquier parte puedan recaudar, así como en Nequi, que creo que todo el mundo se ha familiarizado con esta plataforma, fue la primera que adoptó aquí en Colombia. Prácticamente Nequi tiene ya más toda la población colombiana, casi 50 millones de usuarios. La misma queremos hacer con Breve. Queremos que Breve se incluya más y tenga más adopción en las personas. Confíe en la tecnología que nosotros estamos construyendo para poder ayudar al emprendedor, para poder ayudar al comerciante que quiere cada día más crecer y que con la ayuda de nosotros le estamos ayudando a que pueda tener dinero en tiempo real. Y la Agencia Nacional de Infraestructura informó que ya arrancaron las obras prioritarias del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná. Su presidente Oscar Torres dio detalles de los avances en cuestión. Adelantamos un recorrido por los 526 kilómetros del corredor ferroviario La Dorada-Chiriguaná, el cual opera sin contratiempos y simultáneamente avanza en la etapa de estudios y diseños. Desde la firma del acta de inicio hemos alcanzado un avance del 66% en la fase de preconstrucción, lo que nos permite dar inicio a la intervención inmediata de 4 puentes ferroviarios que requieren atención prioritaria debido a su estado estructural, así como la reubicación de 2 instituciones educativas,
ubicadas en la franja operacional del corredor férreo del municipio de Cimitarra, Santander. Esta apuesta por la reactivación del modo férreo la respaldamos con millonarias inversiones que buscan condiciones óptimas para la implementación de la operación férrea y una eficiencia en la logística que fortalezca la competitividad del desarrollo logístico del país. En otras noticias, la Contraloría puso la lupa sobre el proyecto Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad socioeconómica de la población con discapacidad, una iniciativa creada para facilitar el acceso de esta población a oportunidades tanto económicas como sociales. Aunque contaba con un presupuesto de 38.494 millones de pesos y buscaba beneficiar a 2.847.000 personas, entre el 2024 y el 2025 solo se ejecutó el 17% de los recursos. Para el organismo de control, esta baja ejecución pone en riesgo el cumplimiento de las metas del proyecto y limita el impacto que debería tener en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Con estos temas vamos a una pequeña pausa, pero en instantes esperen las noticias internacionales y las movidas empresariales que son protagonistas a esta hora. Ya nos vemos. Gracias por seguir con nosotros en Economía del Día de Negocios Dito. Es momento de las noticias internacionales y arrancamos hablando de SpaceX, la compañía de Elon Musk, que dio uno de los pasos más importantes en la historia de los mercados financieros. Su empresa espacial SpaceX, recordemos, debutó en la bolsa de valores con una acción de $135 y una valoración cercana a los 1,77 billones de dólares, convirtiéndose en la mayor oferta pública inicial registrada hasta la fecha. La operación recaudó alrededor de 75.000 millones de dólares y abrió la puerta para que inversores de todo el mundo puedan comprar una participación en la compañía, conocida por sus cohetes reutilizables, sus misiones espaciales y su red satelital Starlink. Con esta salida a bolsa, SpaceX pasa a estar entre las empresas más valiosas del mundo y refuerza el liderazgo de Musk en el sector tecnológico y aeroespacial. Y el Pentágono solicitó 13.700 millones de dólares adicionales hasta 2031 para mejorar el funcionamiento de los aviones F-35. Esto debido a problemas como la escasez de repuestos y las dificultades de mantenimiento. Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, más de la mitad de estos recursos se destinarán a piezas de reemplazo. Esta nueva inversión se sumaría a los 1,2 billones de dólares que ya se calculan para operar una flota de 2.470 aeronaves y a los 485.000 millones de dólares que ha costado su desarrollo y fabricación. Hasta ahora se han entregado más de 800 aviones, pero persisten los problemas tanto de disponibilidad como de preparación. Y en la movida empresarial pasamos a hablar del gigante chino de smartphones y vehículos eléctricos Xiaomi, que invertirá al menos 7.400 millones de euros u 8.700 millones de dólares en inteligencia artificial durante los próximos 3 años, según dijo su CEO Li Jun. El anuncio llegó después de que la compañía presentara oficialmente su nuevo modelo insignia de inteligencia artificial, MIMO V2 Pro, un gran modelo de lenguaje que originalmente se subió de forma anónima al Open Router la semana pasada. Esta noticia también llega en medio de un lanzamiento importante para la compañía. En la mañana nos acompañó Natalia Henao, directora de ventas de Xiaomi Colombia, para hablarnos de ese tema. Veamos qué fue lo que dijo. Esto es una como de las insignias que hoy porta Xiaomi con mucho orgullo, porque es una industria que logramos revolucionar en términos de venta, la apuesta, todo lo que estamos mostrando, donde el concepto integra 3 puntos fundamentales, siendo el humano o el usuario la parte focal o la parte central, luego nuestro ecosistema y también los carros. Y es la forma en cómo nosotros conectamos la vida del usuario y hacemos que todo esto confluya y sea muy amigable y le facilite la vida al cliente. En frente al lanzamiento que estamos mostrando para esta semana, que lanzamos el día de antier, que se refiere a la serie Xiaomi 17T Pro,
Ahí ustedes van a encontrar inteligencia artificial aplicada a las cámaras, al cuidado de las baterías, a todas las funciones que hay al interior del equipo que hacen que el rendimiento sea superior. Y mucha atención porque cerca de 9 millones de personas podrán acceder a la compra y venta de dólares digitales directamente desde la app de Bancolombia. Gracias a una integración con Wenia, la compañía de activos digitales del grupo Cibest, los usuarios podrán adquirir dólares digitales respaldados 1 a 1 con el dólar estadounidense, convertirlos a pesos cuando deseen y administrarlos desde una sola plataforma. La nueva cuenta global de Wenia permitirá comenzar con apenas $1 digital y a futuro dará acceso a opciones como inversiones, transferencias internacionales y programas de recompensas. Con estas noticias terminamos esta emisión de Economía al Día. Como siempre, gracias por acompañarnos para conocer las noticias económicas que son protagonistas tanto en Colombia como en el mundo. No olviden que a las 3:30 de la tarde tenemos una cita para ampliar esta y otras noticias que han sido protagonistas a lo largo de la jornada. Nos vemos.